Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Tras el ataque a 2 bases militares americanas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos está analizando todas las posibilidades de impondrá fuertes sanciones económicas a Irán hasta que ese país cambie su actuar, dijo Trump. Bueno, desde la Casa Blanca y rodeado de militares, el mandatario estadounidense descartó que se hayan producido víctimas fatales, y ahí hay un entredicho, porque la otra fuente, Irán, dice que sí hay muertos. Bueno, y además expresó estar muy agradecido y feliz de que todos los soldados de la base estén a salvo, e indicó que el daño material fue mínimo en los 2 ataques perpetrados la noche del martes por el régimen de Teherán. Donald Trump también indicó que Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y dejar de respaldar a terroristas. Es la mirada muy norteamericana esa. En esa misma línea, Trump llamó a Europa, China y Rusia, entre otros, a anular el pacto nuclear contra Irán. Por último, manifestó su nula intención de querer utilizar el poderío militar de Estados Unidos y que fortalezca económicamente el país en su mayor poder disuasivo. Nos vamos a la pregunta del día porque vamos a conversar de este tema pronto en la mesa. Pero denme un segundo. Antes tenemos una declaración de Donald Trump. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Bueno, ahí está la declaración de Donald Trump haciendo, dando fuerza, animando y dando la cara por lo que él estima que es la posición norteamericana en esta tensión que se ha generado allí en el Medio Oriente. Vamos a la pregunta del día, ¿le parece? Y la pregunta del día tiene que ver con si deberían prescindir de la PSU de historia, ¿se debería prescindir para el proceso 2020? Tiene complicaciones esto, porque hay muchachos que dieron ya la de ciencia y en muchas carreras piden una u otra. Entonces hay que ser muy cuidadoso para no generar inequidades. Mañana vamos a saber probablemente que se juntan los rectores qué es lo que va a ocurrir con esta fallida PSU. Vamos a la mesa de conversación. El tema que nos convoca sin duda es Irán, Irak, Estados Unidos. Stefano Palestini, académico del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, nos acompaña. Stefano, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y también Fernando Stensoro, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo la primera pregunta que de anoche ya la hicimos cuando conversamos y que me gustaría que ustedes nos dieran la mirada es que ¿cuánto afecta la duración de esta tensión y de este conflicto que está alarmado todavía, que no es un conflicto abierto, explícito, el que el teatro, la escena del enfrentamiento es un tercer país? Es decir, en chileno, paga moya un poco. Es decir, yo peleo contigo, pero peleamos en la casa de Fernando y nos tiramos los platos en la casa de Fernando. Le rompemos los platos de Fernando. Tiene menos costo, por así decirlo, que si la guerra se produjera en territorio americano o la guerra se produjera en territorio iraní. Irak está en una condición que todos sabemos que está muy desmembrado, muy complicado, y allí han elegido pelear. ¿Cuánto afecta ese hecho, Fernando, a tu juicio? Bueno, yo creo que hasta el minuto, en ese sentido, si bien se ha producido un recrudecimiento de la tensión en el Medio Oriente, está todavía relativamente acotado a mensajes, a esto. Indudablemente, en mi opinión, si hay un ataque directo, en el caso a Irán, o una invasión militar a Irán, como ha sido aliado de Estados Unidos en la zona, se lo vienen planteando hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Israel y Arabia Saudita particularmente. Ahí ya yo creo que entramos, en mi opinión, ahí el conflicto escala y se puede transformar en una cosa mucho más global. Es una forma de leer esta cuasi guerra el que todavía no entra en los territorios directamente de los afectados, ¿no? Todavía se puede dar señales
Sí. atacando en este tercer país. ¿Cómo lo lees tú? Sí, ahora, como decías tú, el hecho de que se desarrolle en Irak es complejo también. Irak es un terreno complicado, un terreno donde se han vivido batallas importantes en los últimos años, ¿no? Es donde ha sido supuestamente derrotado ISIS, ¿no? Y por lo tanto, el que la situación se dé en Irak genera ahí posibilidad de que haya un vacío de poder, ¿no? De que haya un resurgimiento, por ejemplo, de ISIS, que es el peor de los mundos, tanto para Irán como para Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos le interesa un Irak fuerte y aliado, ¿no? Y esto ha sido muy mal visto, este ataque, el ataque contra el general Soleimani ha sido muy mal visto por Irak, ¿no? Entonces puede haber un acercamiento incluso de Irak hacia las posiciones iraníes y eso también sería un escenario bastante negativo para Estados Unidos. Estratégicamente, el asesinato de Soleimani puede salirle el tiro por la culata a Donald Trump, ¿ustedes estiman? Y entonces, si es así, ¿por qué lo habrá hecho? Porque descompone inmediatamente toda la relación. Bueno, hay que ver en el fondo cuál es el plan estratégico de largo plazo que está pensando Donald Trump. En mi opinión, yo creo que lo que hay aquí es un tema que es, en la zona, si hacemos las 4 potencias de la zona son Irán, Turquía, Arabia Saudita e Israel. ¿Ya? Arabia Saudita e Israel son enemigos de Irán y están confrontados hace bastante tiempo. Muy aliados de Estados Unidos. Muy aliados de Estados Unidos. Irán, después, como dice el profesor, Irán fue clave para la derrota del ISIS, tanto en Siria, que permitió incluso estabilizar al presidente sirio, así como en Irak. O sea, este general era jefe de las fuerzas Quds, ¿no es cierto?, que eran las que pelearon en tierra. No te olvides que los rusos que apoyaron también al presidente sirio atacaban desde el aire, pero los soldados, ¿no es cierto?, los que peleaban y finalmente terminan derrotando a los sirios fueron estas tropas iraníes. Entonces Irán ha demostrado una tremenda capacidad de despliegue y también ha crecido su prestigio en la región. Y yo creo que eso tiene muy alterado más que a Trump, a los aliados de Trump en la región, a Israel y a Arabia Saudita. Y Trump, por otro lado, hace rato que está tratando de retirarse de Irak, se está retirando de Siria, ¿no es cierto? La estrategia de Donald Trump, si bien es grandilocuente, muy vociferante, pero la verdad es que no ha llevado a Estados Unidos a nuevas guerras, como si lo hizo Bush, por ejemplo. Al revés, Donald Trump está tratando como de sacar esos recursos que le implica tener tropas desplegadas en distintos países, en mi opinión, y llevarlos, ¿no es cierto?, al proceso interno de la economía interna de Estados Unidos. Entonces, pero por otro lado, también como dice el profesor, Irak políticamente se empezó a desestabilizar. Hay pugnas, tuvo que renunciar el ministro, hay pugnas políticas al interior y frente al retiro de Estados Unidos por una parte de Irak, ¿no es cierto?, debilita a sus aliados regionales, a Israel y Arabia Saudita. Entonces lo que yo creo es que hay sectores que no quieren que Estados Unidos se retire. Por otro lado, Estados Unidos está tratando de renegociar con Irán un nuevo tratado, ¿ya? Y está presionando. Entonces, ¿Tratado nuclear? Un tratado nuclear. Acuérdate que Obama firmó un tratado Trump nuclear con Irán, y donde está Rusia, ¿no es cierto?, con presencia, etc. Se retira, o sea, Donald Trump se retira, ¿no es cierto?, de ese tratado, y en el fondo plantea una renegociación porque según él los tratados que firmaba Obama no eran correctos. Entonces, yo creo que ahí hay una situación compleja en la perspectiva de que hay sectores que ven que Irán, a pesar de que está bloqueado económicamente, pero sí ha ido avanzando y posicionándose en una región que es altamente compleja, ¿ya? Y en donde hay otras fuerzas regionales que están ahí en un conflicto geopolítico permanente. Stefano, ¿cómo lo ves tú este mapa grande? Sí, yo creo que hoy día fue un día importante porque había 2 momentos de alta incertidumbre, ¿no? Por un lado, hay incertidumbre respecto a cuál iba a ser la represalia que iba a tomar Irán como respuesta a este ataque de Estados Unidos, ¿no? Y se esperaba que pudiese ser una represalia muy dura, ¿no?, un ataque muy duro, muy confrontacional. No lo fue finalmente. Fue el ataque a bases norteamericanas, pero, por ejemplo, aparentemente sin bajas, ¿no? A pesar de que Teherán en su minuto anunció que había habido 80. 80 en la mañana, Exacto. después 15. Sin embargo, ha sido desmentido. Y ahora, claro, no dice ninguna. Y por otro lado, también otro momento de alta incertidumbre era ver cómo Trump iba a reaccionar. ¿Sí? El discurso que ustedes mencionaron es un discurso interesante porque había mucha especulación si Trump iba a adoptar una posición más bien de escalar el conflicto o de desescalar el conflicto. Tomó esa segunda opción, ¿no? Yo diría que sí. Al menos neutra. Es decir, exactamente. irse por lo económico. Exacto. Hay varios elementos en el discurso de Trump que son
relativamente conciliatorios dentro de la dinámica y dentro de la retórica de Trump, pero hablando de estar listo para sentarse a hablar de paz, ¿no? Buscar intereses comunes con Irán, es decir, una serie de pequeñas señales que podrían ser interpretadas en ese sentido. Ahora, a mi juicio, hay que ver si esto se acaba aquí, si esta fue la represalia de Irán y por lo tanto esto se terminó aquí, o si vamos a ver una nueva escalada. Al menos desde de la boca para afuera, Jamenei, que es el líder iraní, ha dicho que la meta es sacar a Estados Unidos de la zona, cosa que da la impresión de que es imposible, ¿no? No sé si Estados Unidos alguna vez dejará esa zona con lo estratégica que es geopolíticamente en el mundo, Fernando. 100% no. O sea, Estados Unidos tiene aliados en la zona. Pero sí hay un proceso de repliegue desde la situación que teníamos hace 3 años atrás, cuando estaba todo el conflicto en alza con el ISIS, por ejemplo. ¿Ya? Estados Unidos lleva en Irak desde el 2003, o sea, muchos años, no ha podido salirse, entonces se empantanó ahí, ¿no es cierto? Lo mismo le pasa en Afganistán, y en Siria también se ha retirado, solamente tiene unas pequeñas posiciones, pero lo que vemos, ¿no es cierto?, por lo menos la administración de Trump y ya Obama comenzó el repliegue de las tropas de esa zona. Ahora, indudablemente, claro, la pregunta es cómo se adecúan, ¿no es cierto?, las fuerzas para mantener un equilibrio y se asegure una relativa estabilidad. Por eso para mí es muy importante ver el juego de las megapotencias, con Estados Unidos a la cabeza, pero también zona de influencia de Rusia y China también, con mucha presencia económica. Eso en ese juego, y por debajo, ¿no es cierto?, estas tensiones que tienen también su propia lógica de las potencias regionales de que estamos hablando. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, y la gran pregunta que le hacen los aliados a Estados Unidos es cómo se renegocia, ¿no es cierto?, una situación de relativa estabilidad, en donde ninguna de estas potencias pretenda imponer la hegemonía en la región y se traten de conciliar intereses que son bastante contrapuestos. ¿Ya? Yo creo que la ecuación es difícil, no es fácil, es un problema político serio. Yo creo que hay consenso en la gran mayoría de los analistas de que si hay un lugar en el planeta donde puede escalar una nueva guerra global, es esa. Entonces es extraordinariamente complejo el escenario y finalmente la política tiene mucho de apuesta, ¿no? Y de las políticas que usan los líderes. O sea, la Unión Europea desde un principio está poniéndole paños fríos, tratando de sentar a la mesa de negociaciones. Y depende de qué líder toque, porque es distinto en Estados Unidos en manos de Obama y en manos de Trump. Son 2 Estados Unidos respecto al Medio Oriente, ¿no? Y también hemos visto distintos líderes en Irán, ¿no? El anterior presidente Ahmadinejad era mucho más, entre comillas, halcón, ¿ya? Mucho más duro. Que la actual administración. La actual administración es bastante moderada en comparación a la anterior. Entonces, ahí hay que ver si se toman medidas sensatas y finalmente opera la cordura, ¿no? Stefano, me gustaría que entraran un segundo en el análisis de lo nuclear, porque a Irán se le invitó a formar parte de este acuerdo. A Irán se le permitía hacer trabajos limitados con materia nuclear, con algunas revisiones periódicas, y Trump en eso no creyó en nada. Pensó que eso era un chiste, que Irán iba a hacer lo que quisiera. ¿Qué ha pasado con eso y qué posibilidad hay de volver a estabilizar esos acuerdos nucleares? Sí. Perdón, y mucha gente se preguntará, ¿por qué las grandes potencias le pueden decir a unos, yo y él podemos tener armas nucleares o trabajar con material nuclear y tú no? ¿Quiénes somos nosotros para decírtelo a ti? Sí. Bueno, efectivamente hay una ruptura importantísima en la política que había mantenido el presidente Obama respecto a la política de Trump. La política de Obama era, de alguna manera, integrar a Irán, comprometerlo en la comunidad internacional, y el instrumento que se utilizó para eso fue este llamado acuerdo nuclear, en el que participó Estados Unidos, Irán y otras 5 potencias, ¿no? Trump unilateralmente, y eso es importante decirlo, se retira de este acuerdo. ¿Sí? Le quita el piso a las otras. Se sale de varias cosas, de los acuerdos climáticos. Se salió todo. Todos estos acuerdos eran los peores acuerdos posibles. Todo ¿no? lo que hizo Obama. Todo lo que hizo Obama fundamentalmente. Y con eso cambia completamente de política y adopta esta política llamada de máxima presión, ¿sí? A través de la imposición de un régimen de sanciones económicas muy fuertes a Irán, que lo que terminan haciendo es un poco lo contrario de lo que se buscaba, ¿sí? Que en el fondo es alejar a Irán. Irán ha continuado desarrollando tecnología nuclear, ¿sí? Que podría eventualmente desarrollar capacidades militares nucleares. Ha seguido desarrollando tecnología nuclear, pero de uso civil. Exactamente, no ha sido comprobado que haya una capacidad militar, nuclear de tipo militar, ¿sí? Y eso es lo que Estados Unidos quiere evitar a toda costa. El tema es, ¿esta política de la máxima presión va a funcionar o no? ¿Sí?
Trump lo que quiere es presentar una imagen del líder que sabe negociar, ¿no? El deal maker. Pero dealing para Trump significa básicamente generar presión, ¿sí? Generar coerción y luego ver si se sienta el otro a negociar, ¿sí? Lo que en buen chileno se dice matonaje, bullying, ¿no? Y esta estrategia ha funcionado parcialmente quizá con Norcorea, pero no sabemos realmente si va a dar frutos en Irán y puede efectivamente ser una política nefasta para los intereses de Estados Unidos. En materia nuclear, Fernando, ¿cuál es tu mirada del estado de las cosas? Bueno, una de las declaraciones que hizo el actual líder iraní fue que se salían del acuerdo ellos también y que iban a volver a repotenciar uranio en la perspectiva de generar armas nucleares, ¿ya? Porque el acuerdo fue limitar, ¿no es cierto?, la potenciación de uranio y aceptar inspectores y fiscalización, ¿no es cierto? Ahora que lo atacan, entonces ahora que me atacan, me salgo del acuerdo. Entonces estamos volviendo a foja cero, ¿ya? Por una parte, volver a foja cero significa que hay que renegociar todo de nuevo. Perdón, ¿ya? pero volver a foja cero de parte de Irán también es una forma de negociar y presionar, diciendo, Exacto. si ustedes me aíslan, yo Exacto. me aíslo, pero produzco uranio enriquecido y qué sé yo. Entonces, más les vale tenerme adentro. Es una forma dura también. Trump duro, Jamenei igual de duro. Claro, yo creo que Le hablan por eso a la comunidad. se vuelve a foja cero y lo cual obliga entonces vamos a renegociar, ¿ya? Y por otro lado también Irán, si bien no causó víctimas, también ha hecho una demostración de fuerza, por lo menos en lo que es armamento convencional, está demostrando que tiene misiles que pueden llegar a cualquier punto de la región, ¿no es cierto? Y podría tener algo más, está diciendo. Entonces yo creo que aquí, hasta el minuto, yo también coincido que se está haciendo una presión enorme, pero yo no veo una clara intención de ir a la guerra total, si tú quieres, incluso en Donald Trump. Yo no, si hubiera querido aceptar la tesis de la guerra, ya lo habría hecho. Yo creo que está jugando a negociar. La pregunta es si está jugando bien o está jugando mal las cartas, porque Irán también, claro, tiene sus cartas, se puede poner un poco más duro, pero todo indica, hasta el minuto, si bien es muy arriesgado hacer aceleraciones muy tan taxativas, pero todo indica que estamos como real, hasta el minuto es posible que se establezca un nuevo tipo de negociación, ¿ya? Con nuevos actores, o sea, con los mismos actores, pero con nuevas reglas del juego y con posibilidades, ¿no es cierto?, de dejar con relativa tranquilidad aquí a todos los implicados. Ahora, los países más débiles ahí, el caso de Irak, que a mí me sigue llamando mucho la atención la orfandad en que está Irak respecto del resto del mundo. En que en la casa del más pobre, en la casa del más vulnerable, en la casa del que está más desarmado hoy día, se está haciendo este juego de poderes de terceros y nadie va en auxilio de ellos. ¿Qué posibilidades ven ustedes en Irak? Sí, es bien lamentable la situación de estos estados más pequeños en el Medio Oriente, donde las guerras de aproximación, las proxy wars, se están viviendo. El caso de Irak, el caso de Yemen. ¿Sí? La guerra de proxy war entre Irán y Arabia Saudita se vive en Yemen de manera dramática y Yemen no ocupa realmente las portadas de los medios de comunicación. ¿Sí? Y en Irak es algo parecido. ¿Sí? A Irak se le ha faltado el respeto, no se le ha considerado un estado soberano, ¿no? Se le ha violado totalmente sus fronteras con el ataque de Estados Unidos, ¿no? Y eso Irak lo resiente, ¿sí? Irak está en este momento enfrentando fuertes problemas de gobernabilidad. La mayoría en el Parlamento es una mayoría chiita, ¿no? Que de alguna manera tiene ciertas inclinaciones, ¿no? También hacia la mayoría chiita en Irán. Y por lo tanto es un escenario realmente complejo el que se vive en Irak. Hay un factor adicional que a veces escapa en el análisis, ¿no? Teherán también estaba enfrentando fuertes presiones y problemas de gobernabilidad. El régimen de Teherán estaba enfrentando manifestaciones hace algunos meses atrás. Con la muerte del general Soleimani, ¿no? Que era un personaje muy popular, muy querido por la población, lo que se ha hecho un poco es un reagrupamiento de los espíritus nacionalistas dentro de Irán, que también pueden jugar en contra de lo que serían los intereses de Estados Unidos en la región. ¿Cómo ves tú las organizaciones internas de algunos de esos países ahí más en problemas? Bueno, Irak ha tratado, ¿no es cierto?, de volver a reconstituirse, sobre todo después de que el ISIS ha sido ya derrotado, si bien está la amenaza de que podría volver a resurgir, como decíamos hace un momento, como decías tú. ¿Qué porcentaje del territorio
ocupaba el ISIS. ¿Logró ocupar el territorio completo de No completo, pero no, el califato llegó a tener incluso continuidad territorial entre Irak y Siria. Claro. ¿Ya? No fue completo, pero sí muy importante. ¿Ya? Pero hoy día el gobierno de Irán, el gobierno de Irak, las últimas elecciones que se hicieron después de la derrota del ISIS, ganó un gobierno chiita, ¿ya? Como dice ese profesor. Claro que ese gobierno chiita no son todos, pertenecen a los mismos partidos. Esos chiitas estaban unidos, pero después se dividieron, ¿ya? Y indudablemente hay un grupo chiita iraquí que es muy cercano a Irán, ¿ya? A ese grupo Estados Unidos atacó, lo bombardeó, ¿ya? Bombardeó sus campamentos, no salió en la televisión pública mundial, pero mató civiles, mató niños, porque según Estados Unidos ellos son terroristas, ¿ya? Y por eso este grupo, ¿no es cierto?, de iraquíes fueron y atacaron la embajada. El conflicto escaló, entre medio murió un contratista y la respuesta, una vez que sale en la televisión, sale en CNN, sale en Estados Unidos, evidente Trump, ya que es candidato permanente, no podía aparecer, ¿no es cierto?, y toman esta medida terrible de este asesinato. Entonces, esta cosa escaló un poco, pero ya hace rato que viene, Irak viene desestabilizándose, precisamente producto de su debilidad, que las otras fuerzas de la región empiezan a avanzar, ¿ya? No es que sea correcto, pero geopolíticamente así ocurre, ¿ya? En una zona de conflicto permanente, al más débil, como tú dices, siempre se paga el pato y las otras fuerzas empiezan a avanzar en sus territorios y, por supuesto, no de una manera legal ni justa, ¿no? Por último, el elemento, una noticia que puede ser anecdótica a estos efectos, es la caída de este avión ucraniano, que en un principio se habló de falla técnica, después se dejó de hablar de falla técnica. Esto ocurrió en la madrugada de hoy todavía, 170 o 180 personas murieron en Teherán, a la salida del aeropuerto de Teherán. Entiendo que el régimen de Teherán ha dicho que no va a entregar la caja negra a Boeing. Podría haber, además que pensemos que es un avión ucraniano, y si pensamos un poco lejos, a lo mejor podremos exagerar, Ucrania-Rusia, Rusia-Irán, ¿podría tener alguna conexión? Porque ya cuando si se comprueba que botas un avión de civiles de 180 personas, bueno, nos acordamos de Lockerbie, ¿no es cierto?, en otra época, en los 80, nos acordamos de muchos casos que la cosa podría ser ya más seria. Sí, bueno, es una especulación, Sí. Parece una coincidencia. ¿Han leído algo al respecto? ¿Se ha seguido hablando? Sí, se sigue hablando, pero aún no hay ninguna información clara, por lo menos que yo tenga, al respecto. Pero de nuevo, plantea este escenario incierto de si esta política de la represalia, ¿no?, del yo te ataco a ti y tú me atacas a mí, se suspende ahora o eventualmente podría tener ramificaciones futuras, ¿no? Y este accidente abre esa incógnita nuevamente. De hecho, se suspendió el espacio aéreo, o más bien Claro, sí. dejó de operar el espacio aéreo iraní e iraquí Iraquí. de parte de los aviones norteamericanos. No sé europeos también. ¿Europeos Pero también? también, en este minuto sí. ¿Tú prevés que ahí puede haber una sorpresa? No sabemos. Se han derribado aviones civiles en el conflicto ucraniano-ruso, Sí, se han claro. derribado aviones civiles con misiles. Cuesta mucho establecer una verdad oficial. Puede haber sido un accidente, puede haber sido confundido por un avión de guerra. No sabemos, realmente la situación es muy compleja. Y claro, en este juego de presiones, el problema es que si esto sigue escalando, bueno, ¿en dónde va a parar? Que es la gran pregunta, ¿no? Stefano y Fernando, les quiero agradecer por estar esta noche compartiendo su análisis y sus conocimientos con nosotros. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa aquí en Vía Pública y la pregunta del día tenía que ver aquí, déjeme ver, la pregunta del día tiene que ver con si debería prescindirse de la PSU de Historia para el proceso 2020. Prueba que no se hizo. 202.000 personas quedaron a la espera de hacerla. Muchos de ellos era la prueba que habían estudiado, donde habían puesto todas sus fichas, todo su esfuerzo, y quedaron sin poder jugarse esa carta. Es muy injusto. Aquí alguien va a pagar el pato de manera muy dura porque algún estudiante tenía las pruebas obligatorias que tenían que hacerla y su prueba voluntaria, que son voluntarias algunas, esta era su prueba voluntaria. A lo mejor tienen otras por ensayar, pero esta era su día y no pudo llegar a su día, que había ensayado todo un año. Es muy difícil. Bueno,
El 64% cree que no se puede prescindir. Entonces, ¿habrá que hacerla? El 36% cree que sí, habría que prescindir de la prueba no realizada de historia. Pausa y volvemos en Vía Pública. Nos pasamos rápidamente a un tema mucho más edificante que lo que estábamos hablando antes. No por ello que esté en muy buen pie, nos referimos al turismo. Es edificante porque el turismo se basa en la diversión, el esparcimiento de la gente, ¿no? Bueno, no estamos en un muy buen pie porque sabemos lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses y le ha afectado a la industria del turismo de manera muy, muy dura. Vamos a hablar con personas que entiendan de esto para ver qué está sucediendo. Le sacamos una foto de lo que ocurre hoy y qué película podemos sacar para los meses que quedan. Nos acompaña la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. Mónica, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Feliz de estar aquí, Mati. Y Ricardo Margulis, que es presidente de FEDETUR. Gracias, Ricardo, por estar aquí también. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Yo recuerdo haberte escuchado, Mónica, en una radio, creo que fue la Radio Cero, muy al principio, y que tú decías que los pronósticos eran muy complicados, que se habían caído muchos mercados norteamericanos de clientes, perdón, internacionales, de clientes que iban a venir a Chile. Sabemos que lo de Argentina, por razones domésticas de Argentina, también se ha caído mucho. ¿Está tan mala como se previó en algún momento la situación del turismo en Chile en este momento, Mónica? A ver, está compleja, indudablemente después del 18 de octubre se complejizó aún más. Nosotros ya veníamos acarreando una baja de turistas argentinos importante. El turismo fronterizo es relevante y Chile durante muchos años se ha sostenido casi en un 50%, llegó a ser en un minuto el turismo proveniente de Argentina. Entiendo, me decían hoy día que si comparamos el verano del 2018, o sea, hace 2 veranos atrás, hoy tenemos un 15% de argentinos versus ese verano, 2018, 19, 20. O sea que ya cayó el pasado y que es sí, cierto, es por sea, ahí. el año 2019 llegó a caer en noviembre un 40% la llegada argentina con relación al año 2018 que ya venía cayendo. Sí. Pero esto totalmente, esto dependió por la situación económica que estaba viviendo Argentina. No tenía nada que ver con la oferta chilena ni con la situación cambiaria básicamente en Argentina. Es bien importante eso, pero claro, después del 18 de octubre las cosas se complejizan porque estas imágenes que dieron vuelta al mundo impactan en la decisión de definir tu próximo destino o incluso lo que fue peor, se generaron muchas cancelaciones. Ricardo nos puede contar sobre eso y yo diría que el peor mes ya lo vivimos, que fue el mes de noviembre, donde tuvimos una caída un 37% de turistas con relación al año 2018. Ya, o sea, estamos levantando un poquitito el ánimo de diciembre y enero. Está un poquito mejor. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? ¿O cómo lo han vivido? Más que bueno, la verdad es que para nosotros como industria esto fue un terremoto que además los terremotos duran 2 minutos, 2 minutos y medio, este es un terremoto que lleva mucho rato. Hay un tema que es súper importante tener en cuenta, que nuestra actividad depende fundamentalmente de la existencia de orden público, seguridad, tranquilidad. Uno no va de vacaciones a un lugar donde tiene miedo de que no pueda pasar, ¿no es cierto?, que el auto lo bajen y lo hagan bailar o cobrar un peaje, que hayan manifestaciones. Las imágenes, como decía Mónica, las imágenes de los primeros, yo te diría que de las primeras 4 semanas prácticamente eran bastante impresionantes. Pero siguen habiendo, hay quemas de iglesias, ¿no es cierto? Hay esto que pasó con la PSU, que si bien no tiene nada que ver, tiene que ver, porque al final tú te das cuenta que hay un ambiente, piensa tú que hay un turismo interno sumamente importante, y ese turismo interno, esto de la PSU lo ha afectado. O sea, hay familias que tenían proyectado tomar vacaciones en enero porque la PSU era en noviembre y la PSU ahora fue en enero y hay una parte que no sabemos qué va a pasar. En fin, hay una cosa muy revuelta, ha sido muy impactante. Hay zonas de Santiago, hay zonas de Valparaíso, hay zonas de Concepción que hoy día están devastadas. Entonces, piensa tú el barrio, toda la zona del barrio Italia, Parque Forestal, barrio Las Tarrias, barrio Bellavista. Bueno, en fin, en Valparaíso lo mismo. Entonces, el impacto ha sido muy grande y vamos a ver qué pasa este verano. Ojalá que
que la gente, los chilenos nos movamos dentro del país, estamos haciendo campañas Sí. juntos. Hay una campaña, Mónica, ¿nos cuentas de esa? Así es, bueno, precisamente porque nosotros creemos que lo que puede salvar este verano somos nosotros, los chilenos que el año pasado 1 millón de chilenos tomó sus vacaciones fuera de Chile. Si logramos retener un porcentaje importante de ese millón, indudablemente podemos darle un espaldarazo a las pymes turísticas, a la industria turística, que hoy día se está viendo tremendamente impactada. Pero es bien importante, Matías, entender que este impacto fuerte que hemos tenido como país no ha sido el mismo en todas las regiones. O sea, aquellas regiones donde lograron resguardar mejor la seguridad, y pongo el ejemplo, por ejemplo, Magallanes y Puerto Natales. Puerto Natales no se vio impactado, yo estuve hace 3 semanas, mantuvo un alto nivel de ocupación, lo mismo pasó en San Pedro, Chiloé, Coyhaique, Pucón es otro ejemplo, o sea, ciudades, comunas que ellos saben que hoy día el turismo es su mayor fuente de ingresos, la misma comunidad resguardó la seguridad que es tan determinante para la definición de un destino. Y es por eso que también, sobre todo en el primer momento donde nos vimos impactados como país, nuestra promoción internacional la focalizamos a algunos lugares. Entendíamos que algunos lugares no los podíamos seguir promocionando como lo hacíamos antes, pero había otros que sí había que seguir potenciando. ¿Cuánto invierte Chile en campañas fuera de nuestro país del turismo? ¿Cuánto vendemos la marca Chile afuera? A ver, nosotros tenemos un presupuesto de 9.000 millones, pero además tengo que sumar un presupuesto regional, que ahí llegamos casi a otros 8.000 millones más. De publicidad que se hace afuera. De promoción internacional. Promoción más que publicidad. Promoción. Actividades de promoción. Sí. Claro, actividades, no solamente carteles, sino que puede haber ferias, puede haber... Y nosotros tenemos una estrategia de marketing, tenemos mercados prioritarios ya definidos y consensuados con el mundo privado, y esos mercados fueron definidos por más de 36 variables, porque tienes que tener buena conectividad, haber tenido una buena recepción, y esos son los mercados que hoy día estamos trabajando de manera... 8.000 más 9 son 17.000 millones. ¿Cómo viene la curva de inversión en promoción? ¿Chile viene jugándosela o no tanto? No tengo que comparar con otros países, sino con nosotros mismos. En los últimos 10 años, 15 años. Mira, en los últimos, hace 20 años atrás, probablemente el monto que se invertía al año era de $1 millón, o sea, era muy poco. Y hoy día estamos hablando de el monto que está en el presupuesto anual, ¿no es cierto?, sin considerarlo de las regiones, 9.000 millones, que en algún momento eran 13, 14 millones de dólares, depende un poquito del tipo de cambio. 10 aproximadamente hoy. O sea, hemos multiplicado prácticamente por 10 el volumen. Ahora, igual uno tiene que compararse con los mercados, con otros mercados. Ok, no nos vamos a comparar a lo mejor con un país europeo. ¿Con quién competimos? Bueno, competimos con Perú, competimos con Costa Rica, competimos con Argentina, ¿te fijas? Competimos con países que han hecho un trabajo bastante interesante. Y fíjate que hay una cosa que es bien importante, hay que destacarlo. El aumento de fondos que se han destinado a la promoción estos años se ha visto traducido en un aumento muy importante de los visitantes. Rinden. O sea, si nosotros dejamos de lado a los argentinos, y el año 2019, que el año tiene un efecto diferente, ¿no es cierto?, por lo que pasó en los últimos 2 meses, porque hasta el 17 de octubre nosotros, salvo Argentina, en general veníamos bastante bien. Entre el año 2018 y el año 2008, o sea, en 10 años, se cuadruplicó el número de visitantes extranjeros, se cuadruplicaron las divisas. O sea, este país Chile ha hecho un esfuerzo público-privado sumamente importante en promoción, en generar rutas escénicas, en que las carreteras que se construyen, aeropuertos a lo largo de todo el país. Bueno, el plan aeropuerto que se impulsó en este gobierno indudablemente va a ser otro gran espaldarazo para el crecimiento de esta industria. Es que también tenemos que recordar que hace 10 años a Chile llegaban 2 millones de turistas. El turismo era una industria que no tenía la fuerza ni el impacto en la economía que tiene hoy día. ¿2 millones? 2 millones y hoy día están llegando ¿cuánto? Y llegamos a 6,5 millones del año 2017. Bueno, con los argentinos. Entonces, claro, sí, hoy día esta baja tiene un impacto. O sea, hoy día en todos los planes regionales tú vas a ver que el turismo está incorporado. O sea, hoy día, cada día son más regiones que... ¿Cuánto vamos a llegar este año? Estuvimos en 2 hace 10 años. A 6 los años, el mejor que fue el 17. 6,5 millones. El año pasado terminamos en el año 2019. Casi 5,8. Claro, el 2018. El 5,8 millones y el 2019 vamos a terminar como en 4,4 millones. Claro, o sea, 1.400.000 turistas menos. Pero 2 pencazos bien fuertes.
en la situación doméstica Así es. argentina y nuestro propio crisis social. Pero también hay algo que hay que rescatar y que es bien interesante. Hemos ido creciendo de manera sostenida en el mercado francés, en el mercado español, en Inglaterra, Estados Unidos, porque antes teníamos una alta dependencia del turismo fronterizo. Hoy día Chile ya está en la parrilla internacional, ya es un destino que es valorado en mercados que hace 10 años no existíamos. Exactamente. Entonces, así tú también vas construyendo este sector. Aquí estamos hablando de exportar servicios y es algo relativo muy nuevo para Chile. Nosotros no somos un país con tradición de exportación de servicios, pero esta es una industria que está mostrando un gran potencial. Es una industria que a nivel global crece por sobre el crecimiento del mundo y Chile no puede estar ajeno a Hay esto. países que logran, lo leí hace un tiempo, por si se mantiene, que logran atraer durante el año la misma cantidad de población, la misma cantidad de gente que es su población. Es así, España me acuerdo haber leído que Sí, por supuesto. tenía Sí. 40 en esa época y Sí. lograba traer 40. Sí. Entonces es una industria como para nosotros el cobre. Así. Puede ser para muchos países, para Italia, para Estados Unidos, Para México incluso hoy día. Sí, los números de Chile son bien impresionantes. En el concierto sudamericano nosotros traemos casi tantos turistas internacionales como Brasil, por ejemplo. Brasil nos gana por muy poquito. Si el año pasado eran 5,8 millones, Brasil debe haber sido 6,200,000, 6,300,000. Somos el tercer país en América Latina que recibimos más turistas. Bueno, es que aquí también pasó otro fenómeno poco usual. Normalmente los países consolidan su turismo nacional y después salen a venderse al mundo. En Chile esta industria crece por el turismo receptivo y nunca nos hemos preocupado de impulsar el turismo nacional. Nos pusimos un poco arribistas, queríamos salir y de repente vimos que todos venían, decimos, bueno, Así es. algo pasará aquí, entonces Claro. exploremos San Pedro, exploremos Chiloé, exploremos, qué sé yo, Bueno, nosotros Torres de hicimos un Paine. estudio el mes de agosto con CADEM que nos arrojó que los chilenos conocemos entre el 28 y 30% del país. O sea, prácticamente no conocemos Chile. El mundo nos descubrió y nosotros no lo conocemos. Entonces hoy día tenemos un gran desafío y esta crisis también se puede volver una oportunidad en pensar en de una vez por todas desarrollar el turismo nacional. Este año, Ricardo, vamos a tener un efecto positivo porque con el dólar que subió, no solo por lo interno, nuevamente también por lo doméstico, lo que ocurre en Irak, Irán, en fin, hace que a los chilenos tomen decisiones domésticas también, de decir, bueno, entonces voy a salir por aquí, pues. Voy a ir a Dichato y no voy a ir a la playa de no sé dónde, o voy a ir a Viña. ¿Eso nos va a ayudar también? Sí, nos va a ayudar obviamente porque veranear fuera de Chile se va a hacer más caro y por otro lado veranear en Chile probablemente por la caída importante de reservas, porque piénsate una cosa, las reservas de vacaciones de enero, febrero se toman entre septiembre, agosto, octubre. Ya, la caída es feroz. Entonces la gente que se bajó, ¿no es cierto?, ya se fue por otro lado, y la gente que en ese momento estaba pensándolo se fue por otro lado. Entonces hoy día hay un gap importante por llenar. O sea, hoy día hay destinos que están al 60%, ¿no es cierto?, de lo que están habitualmente. Entonces, ¿Qué destinos han sido tan bueno, complicados? los destinos más golpeados son la cuarta región, la quinta región, la región metropolitana, la octava región. ¿Y ahí ha habido la industria interna se ha adaptado en precios? ¿Hay ofertas de precios? Alguien me decía hoy día de la industria turística que hay bajas de precios hasta el 30% de baja respecto al año anterior. Bueno, Fedetur está impulsando una campaña. Sí, pero nosotros hicimos una campaña a nuestros asociados, y no solamente a nuestros asociados, a la industria en general, que la llamamos en el 2020 me bajo un 20, ¿ah? Ya. Que era como el piso. ¿Está operando marquetero. eso? Está operando y como dice Mónica, está operando con descuento el 20 del piso. Hay 30, 35%, porque como te digo, va a haber una capacidad ociosa entretenerla vacía, ¿no es cierto?, y hacer un descuento. Sí, pues. Y entonces para los chilenos, obviamente, tenemos, por un lado, un turismo hacia el extranjero más caro, por otro lado, un turismo interno que va a estar más barato, por otro lado, tenemos una industria aérea que también se ha visto golpeada. Entonces yo creo que a todos nos llegan de las diferentes compañías de aviación todos los días, los próximos 20 minutos, una oferta increíble. Sí, claro. Y volar dentro de Chile
O sea, volar dentro de Chile es ridículamente barato. Por 30 lucas de repente uno Bueno, puede tomarse un las Por pasaje. 30 lucas con la maleta, porque sí, sin sí. maleta te puede salir 15 Así es. lucas. Pero la llegada a las low cost nos está ayudando mucho también a impulsar el turismo nacional. Y esta campaña Elige Chile, nosotros valoramos mucho que los privados se sumaron. Y se sumaron con este tipo de ofertas como la que impulsó FEDETUR, como la que están haciendo las aerolíneas. Y así esta alianza público-privada, no me cabe duda que nos va a ayudar a salvar a este sector económico, que es bien importante, que hoy día genera más de 400.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el país, se sostiene en pyme, entrega trabajo a mujeres, Matías. Descentraliza, es de las industrias Descentraliza. que descentraliza como pocas. Yo te diría que es la que más descentraliza, Claro, porque aquí en Chile está de Arica a la Antártida, porque hay cruceros a la Antártida. Entonces, en el fondo estamos en todo Chile. Como decía Mónica, damos empleo, casi 400.000 empleos, 60% de esos empleos son mujeres, 30% son jóvenes, ambos son dos sectores bastante precarizados en general. Estamos hablando de los empleos formales y de calidad, digamos, no estamos hablando de empleos informales. Por último, una de las cosas que complica, me imagino, la industria es la temporalidad. ¿Cómo se llama? La estacionalidad. Estacionalidad, en la temporada alta. ¿Cómo han dado eso? ¿Cómo se ha comportado en los últimos años? Sigue siendo, obviamente, mayor en enero y febrero probablemente, ¿no? La temporada alta, pero ¿cómo se ha comportado esta curva, este guatazo que se ha había ido trabajando? Se ha ido extendiendo un poco más. Ya marzo es un mes que hay un movimiento que no existía antiguamente, pero nosotros nos hemos puesto como desafío impulsar, y en eso la llegada a las low cost y todo este trabajo que se está haciendo es impulsar la cultura de la escapada. La escapada de fin de semana, eso nos va a poder ayudar mucho a ir de a poquito rompiendo esa estacionalidad, y estamos trabajando en esa línea también. La tercera edad también ha ayudado mucho que la tercera edad pueda, dentro chilenos conociendo Chile, paseo, las municipalidades organizan los grupos. programas sociales que impulsamos a través de Senatur también tienen como finalidad romper la estacionalidad. Mira, la estacionalidad, a ver, hay que tener en cuenta que los sudamericanos veraneamos, vacacionamos de verano entre diciembre y marzo, porque después hay clase, hay trabajo, en fin. Los europeos es al revés, ¿no es cierto?, o del hemisferio norte, y nosotros tenemos la oportunidad climática de que, a ver, nadie va ni a las playas, aquí no nos engañemos, pero tenemos, ¿no es cierto?, belleza escénica en el norte, en la Isla de Pascua, que hay playas, sí. Tenemos toda la zona lacustre, tenemos toda la zona de las Torres del Paine, Chiloé. Los centros de esquí. Los centros de esquí en el invierno son un atractivo muy importante. De hecho, los brasileros, la curva de entrada de brasileros es al revés. La curva en general, por ejemplo, los argentinos es, si uno ve enero, febrero, más baja y sube de nuevo noviembre, diciembre, y los brasileros es completamente al Vienen a revés. esquiar a Chile. Porque vienen más, les atrae mucho la nieve. Estamos trayendo brasileros todo el año porque es un mercado que nos interesa, y lo que decía Mónica hace un rato, las escapadas, Santiago, hasta el 17 de octubre, y espero que luego así vuelva a ser, era un atractivo turístico en sí mismo. O sea, Santiago es una ciudad que tiene una gastronomía interesante, tiene parques interesantes, Santiago tiene viñas muy próximas. Yo te daré un dato. Fíjate que el turismo enológico, que además, entre paréntesis, acabamos de tener en Chile, el Congreso de Enoturismo Mundial, fue una de las pocas actividades que no se suspendieron post 18 de octubre. Fíjate que si tú hablas con los operadores de viñas que están cerca de Santiago, hablemos en Pirque, en Casablanca, más del 90% de los visitantes que tienen son extranjeros. O sea, también hay una oportunidad para que los chilenos vayan a conocer lugares realmente bonitos que están a 35, 40 minutos de Santiago. Entonces, se está haciendo un trabajo de generar otros atractivos turísticos, el astroturismo, el surf. El surf. Bueno, Chile, lo que pasa es que hoy día estamos promocionando las distintas experiencias que tú puedes realizar en Chile. O sea, ya no solamente estos parajes únicos, maravillosos, solamente Chile como un destino naturaleza, que indudablemente es uno de sus mejores atributos que tiene para ofrecer al mundo, pero también las experiencias. Hoy día en la mañana, por ejemplo, lanzamos una campaña en conjunto con el Ministerio de Deporte e Imagen País, que es llamando al turismo deportivo. El turismo deportivo hoy día mueve el 30% de los viajeros a nivel global. En Chile tenemos grandes deportistas, 7 de ellos se volvieron embajadores nuestros, y son ellos quienes están llamando con unas imágenes increíbles, ¿no es cierto?, invitando a los deportistas del mundo a venir a practicar, y no tienen que ser profesionales del deporte, sino también amateurs. Nosotros tenemos parques nacionales
increíbles, donde te invitan a hacer trekking, lugares para cabalgata, para rafting, para surf. Hoy día, hace 10 años, nadie llegaba a buscar la ola a Chile. Hoy día te llega gente de todas partes del mundo, ¿no es cierto?, a nuestras costas a hacer surf, y eso también nos está ayudando a diversificar esa oferta turística. Mónica Salaquet, Ricardo Margulis, les quiero agradecer por estar aquí y un impulsito de ánimo porque Chile, para los chilenos este año es un destino maravilloso. Los que hemos tenido más suerte de conocer algunos puntos de Chile, uno queda maravillado, descubrirlo tardíamente, uno ya está viejo, descubre cosas que por qué no las descubrió antes. Nunca es tarde y la vida es más larga ahora, así que hay Exactamente. que aprovecharla. Que les vaya bien, muchachos. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahora sí volvemos en Vía Pública. Ahí está. La pregunta del día tiene que ver si es posible, a su juicio, prescindir de la prueba de historia, que no se pudo rendir, que 202.000 estudiantes no pudieron rendirla. El 37% cree que sí, que habría que prescindir de esa prueba con todos los efectos que ello tiene, y el 63% que no, que habría que hacerla de nuevo, que habría que buscar forma, no está fácil, pero bueno, la mayoría cree que sí hay que hacerla. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl y los bonos 2020, los 10 bonos que se podrán cobrar este año, pueden revisarlos con toda la tranquilidad y todo el detalle en nuestro portal de noticias y todo el resto de las noticias que están allí también desplegados. Temperatura en Santiago, en la región metropolitana, en este momento, veámosla, el termómetro marca 16 grados con 2 décimos y el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta región, el tiempo debiera rondar la temperatura debe rondar los 30 grados los 2 días. Mañana 29, cielo despejado. El viernes 30 grados máxima, también despejado el cielo. Vamos a otras regiones del país, ¿le parece? ¿Qué es lo que ocurrirá en Puerto Montt, región de los lagos? Chubasco para mañana y una máxima de 14 grados. Y Vicuña, región de Coquimbo, 31 grados, ahí sí que hay playa. Y cielo 31 y cielo despejado para mañana. Un 8 de enero de 1935, el año en que nació Elvis Presley, ¿sí? En Tupelo, Mississippi, allí nació Elvis Presley, también conocido como el Rey. Hablar de Elvis es hablar de uno de los mitos, uno de los artistas más célebres e influyentes en la música del siglo XX. He leído el otro día que leído de expertos, que los Beatles fueron muy influidos por Elvis Presley. Eran grandes admiradores de Elvis, los Beatles. Bueno, y ojo, que en pleno siglo XXI sigue estando en los top de los artistas más escuchados alrededor del mundo. Eso es ser clásico, ¿no? Eso es sobrevivir, eso es trascender, no como los artistas que de repente salen con una canción un verano y después no se acuerdan ni del nombre. Este es un tipo que es capaz de trascender. Hoy, el cantante de Mississippi, de Tupelo, actor estadounidense que revolucionó al mundo con sus pasos de baile, con su voz, con su estilo, habría cumplido 85 años. Las ventas del rey del rock and roll se estiman en 600 millones de discos a nivel mundial. Además de llegar al número 1 con múltiples canciones, estuvo en el top 40 con más de 100 singles, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. ¿Qué mejor, qué más justo, qué más agradable que despedir el Vía Pública de hoy recordando a este gran artista? Can't Help Falling in Love, Elvis Presley. Muy buenas noches y gracias por venir.